Había pasado la noche, amaneció y al día siguiente estaban Juan con dos de sus discípulos. Uno era Juan, el otro era Andrés y algunos más estaban conversando ahí, hablando, y en eso lo ven a Jesús. Jesús que está caminando cerca del lugar, y entonces Juan el Bautista les dice a sus dos amigos: este es el Cordero de Dios. Lo que estoy diciendo está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 35. Dice que al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús paseándose por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Me gusta mucho pensar en la manera como Juan se preocupaba por presentar a Jesús. Fíjense que en un caso como este, por ejemplo, el presentárselo a sus amigos, a sus seguidores, a sus discípulos, a Jesús de la manera que se lo estaba presentando, era casi como tentarlos a decirles: amigos, en vez de estar conmigo, ¿no le gustaría estar con él? Y fue tal cual así, porque dice el versículo 37 que los dos discípulos, cuando le oyeron decir esto, decidieron seguir a Jesús. Y ahí entonces fueron Juan y Andrés siguiéndolo. Esto que dice acá es muy literal, siguiéndolo. O sea, Jesús iba yendo hacia algún lugar. Jesús iba andando. Y entonces, ¿qué hacen Juan y Andrés? Empiezan a seguirlo, a caminar detrás de él. Y dice que después de que lo estaban siguiendo un rato, el versículo 38, dice que Jesús se volvió. Y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Y la verdad es que todo lo que Juan y Andrés querían era conocer y seguir a Jesús. Querían estar con él, querían compartir con él. De ahí entonces la pregunta con la que ellos encaran a Jesús. Y le dicen entonces: Maestro, ¿dónde te hospedas? Era la pregunta que Jesús estaba deseando. ¿Saben que esta pregunta implicaba no la curiosidad de conocer un lugar, que no era un lugar muy distinto a este? Está bien, no había nieve, pero el lugar donde se hospedaba Jesús, no pensemos un hospedaje. No. Jesús se hospedaba donde quizás había un lindo árbol acogedor, o quizás entre unas rocas donde había algún refugio, porque acuérdense, hasta este momento Jesús está solo. Nadie está acompañando y siguiendo a Jesús. Estos dos son los primeros dos que empiezan a arrimarse y a buscar estar junto con él. Hasta este momento Jesús está absolutamente solo. Y entonces dice que cuando vieron dónde se hospedaba, eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él. ¡Qué lujo, por favor! Lo mejor que le puede pasar a una persona es estar con Jesús, sin duda, ¿no? Este lujo se lo dieron ellos. Piensen que ellos pudieron tener a Dios para ellos solos toda esa tarde y noche. A partir de este día fueron discípulos y seguidores de Jesús. Pero les pasó algo que le ocurre a toda persona que conoce a Jesús. Andrés quedó tan impactado con esto que, más allá de estar disfrutando de verdad la presencia de Jesús, y yo les aseguro que si algo tenían ganas Juan y Andrés era quedarse ahí con él, era quedarse con Jesús, a compartir los momentos, a hablar con él, pero Andrés tenía algo que le pesaba en su corazón muy fuerte. Andrés no podía quedarse con el tesoro de haber conocido a Jesús, a quien él sabía que era el Mesías, y no compartirlo con su hermano ya mismo. Versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Y se lo debe haber contado con un entusiasmo. Piensen ustedes que Andrés estuvo bajo la influencia directa de Jesús y del Espíritu Santo, que estaba con un corazón que rebosaba de alegría por lo que estaba viviendo, que le comparte todo esto a su hermano con un entusiasmo tal que dice el versículo 42, que luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, ¿prestaron atención a lo que dice el versículo?
Mirándolo fijamente le dijo. La mirada de Pedro por primera vez se cruza con la mirada de Jesús. Nunca más las cosas serían iguales tampoco para él. Jesús lo sabía, Pedro se dio cuenta. Y entonces lo que nos dice el versículo 42 es que Jesús le dijo a Simón, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea que la historia de la vida de Simón cambiaría tanto que ni siquiera su nombre sería ya el mismo. Qué alegría debe haber sido, ¿no? Yo imagino cuando Jesús vio que venía Andrés con Pedro. Qué locura debe haber sido eso, porque saben, cuando Jesús vio que Andrés había contagiado a otro, él pudo ver en esta acción otra que se multiplicaría por miles y millones a través de los tiempos, cuando diferentes personas, impresionadas por el cambio que Jesús hizo en su vida, compartirían con otras. Y esas otras vendrían también a los pies de Jesús. Y nos dice el versículo siguiente que al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Y al salir hacia Galilea, que fíjense, ahora ya no está solo, ahora son tres. Jesús va junto con Juan, con Andrés y con su hermano Pedro. Los tres van hacia Galilea, a hacer un viaje de más de 100 kilómetros de distancia. Y nos dice el versículo 43 que se encontró con Felipe. Felipe es una de las personas, de los transeúntes con los que Jesús se cruza. Y lo que es la mirada de Jesús, ¿no? Jesús vio en Felipe no un transeúnte más, y por eso cuando los caminos se cruzan, Jesús le dice a Felipe, sígueme. Y qué notable, ¿no? Porque Felipe accede. Y nos dice el versículo 44 que era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y que Pedro. Y entonces Felipe, que fue... Miren, uno lee estos versículos y no puede menos que tratar de imaginarse lo que debe haber sido la mirada de Jesús, ¿no? El contacto con Jesús, que hizo que estas personas se diesen cuenta tan rápido, tan pronto, de que estaban en presencia del Mesías, y de inmediato tenían una seguridad tan grande que querían compartirlo con las personas que más apreciaban. Felipe buscó a Natanael, a su amigo. Natanael había visto el bautismo de Jesús, estuvo presente ese día, vio las cosas que pasaron, pero ¿saben una cosa? Algo no le terminaba de cerrar. Escuchó que Juan lo mencionó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero algo no cerraba, que es algo que no le cerraba a la mayoría de la gente que lo escuchaba a Juan y que fue testigo del bautismo de Jesús. Y era el hecho de que Jesús parecía uno más del montón. Jesús no cerraba con la expectativa de Mesías que la gente tenía. Entonces Natanael no terminaba de entender y aceptar que Jesús era el Mesías. Entonces estaba en esta oportunidad orando debajo de una higuera y pidiéndole a Dios respuesta a las inquietudes espirituales que él tenía. Y en esa situación estaba cuando dice el versículo 45 que Felipe le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Pero noten ustedes la lucha que hay dentro de este hombre, de Natanael. Una persona sincera, un buscador de la voluntad de Dios sincero, pero que no le cierra lo que está viendo. Por eso, con toda autenticidad y sinceridad, le dice a su amigo que viene a convencerlo para que lo acompañe a él a conocer al Mesías, le dice, de Nazaret, repitió Natanael, ¿acaso de ahí puede salir alguien bueno? Es como decir, ya lo vi pobre, viene de Nazaret, pero amigo, no puede salir nada bueno de ahí. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo podés creer que él sea el Mesías? Ven a ver, le contestó Felipe. Y cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, junto con Felipe, quien lo había ido a buscar, Jesús lo mira a Natanael. Aquí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Y Natanael entonces, sorprendido por lo que Jesús le está diciendo como primer contacto,
Le dice, ¿de dónde me conoces? Le preguntó Natanael. O sea, ¿cómo estás opinando sobre mí? ¿De dónde me conoces vos? Entonces Jesús le contesta algo que le parte el alma a Natanael y le hace entender que está hablando verdaderamente con el Hijo de Dios. Porque Jesús le dice, antes de que Felipe te busque, cuando todavía estabas debajo de la higuera, yo te había visto. Y entonces eso fue lo que terminó de convencer a un israelita sincero, que no entendía y le parecía que no podía ser, pero era sincero. Entonces sus prejuicios volaron y aceptó totalmente a Jesús. Él estaba pidiendo a Dios luz y entendimiento. No podía negarse ahora a esta revelación. Y entonces le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¡Qué cambio! ¡Qué lindo es cuando una persona conoce a Jesús! Los prejuicios se destrozan. Claro, cuando quien se acerca a Jesús lo hace en forma sincera, ¿no? Entonces continúa diciendo algo muy lindo Jesús, ¿no? Porque se lo dice a él y a los demás que estaban ya a su lado. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió a él y a los demás, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Acá Jesús estaba descorriendo el velo del futuro y contándoles algunas vivencias que tendrían al seguir caminando al lado de Jesús. Estos fueron los primeros 5 seguidores de Jesús. Juan, Andrés llamó a Pedro, Jesús llamó a Felipe, Felipe llamó a Natanael. Y estos 5 son los que van a Jesús y por supuesto ninguno de estos 5 dejó de seguir a Jesús, porque lo conocieron y cambió su vida, desde ese día y para siempre. Nunca se arrepintieron. Me gustaría invitarte a que vos también tengas la bendición, la oportunidad de darle a Dios por ahí ese tiempo, ¿no? Creo que está bueno que podamos todos tener un momento de tranquilidad, donde en la paz de la soledad de nuestra relación directa y personal con Jesús, podamos decirle si queremos entregarle nuestra vida a Él y que sea Él quien la guíe. Les aseguro que quien decida seguir a Jesús, así como estos discípulos, nunca se va a arrepentir. Que Dios los bendiga y sigamos conociendo a Jesús y siguiendo sus pasos como estos 5 discípulos que empezaron a seguirlo. Que Dios los bendiga.